Bienvenidos a TMT Conversaciones. Estamos aquí en la hemeroteca del CCK para conversar hoy con Pepe Cerezo, que es especialista en transformación de medios digitales. Pepe, gracias por la visita. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. ¿Vamos a pagar los usuarios por las noticias finalmente? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y la primera. Sí, no, interesante, porque enmarca muy bien. Y yo voy a la esencia. Yo digo que en casi todos los mercados o alguien paga por lo que consumes a través de publicidad, de patrocinio, o el usuario paga por ese producto o servicio. Y ha pasado en todos los mercados. Y yo creo que el mercado de las noticias, de la información, del entretenimiento, de los contenidos, inevitablemente tiene que pasar por ahí, porque estamos viendo que la publicidad, tal como está el ecosistema, es muy difícil que revierta el modelo actual, que luego supongo que comentaremos. Entonces, la única solución para que subsista, y además que creo que es bueno, es el pago por las noticias. Yo digo muchas veces, y por la trayectoria que hemos visto en Internet, que le diremos a nuestros hijos o a nuestros nietos seguramente, yo conocí un Internet que era todo gratis, porque en todos los mercados se acaba pagando. Si hacemos una reflexión, es verdad, empezamos por un Internet gratis y ya pagamos por ver Ahora el HBO, problema es que por son stream, muchas suscripciones. Ahora son muchas suscripciones. Habrá una selección y habrá un periodo en el que veamos por qué pagamos, esa es la clave. No significa que todo el mundo, o todos los medios, o todos los productos y servicios que sean de pago triunfen. Sabemos hacia dónde vamos, pero el camino tiene incertidumbres. ¿Y cuál crees vos o cuáles son los ingredientes que crees que tiene que tener una receta que funcione para pagar por noticias? Muy buena pregunta, porque igual que no existe una receta para los medios, cuáles son los medios que triunfan o cuáles son los modelos de negocio, lo que hemos visto en Internet que no existen recetas de la Coca-Cola. ¿No? Esa receta hay que hacerla cada uno, cada medio, cada cabecera incluso. Yo hago referencia muchas veces al grupo System de los países nórdicos, que tienen 10 o 15 cabeceras, incluso cada cabecera en un mercado relativamente pequeño, como son los países nórdicos, claro, ¿no? Cada cabecera tiene un modelo diferente y ha encontrado en función de su mercado, de su ciudad, de sus usuarios, incluso de lo que es fuerte el periódico en concreto, un modelo diferente. Entonces, de hecho, empezamos a hablar ya más que de suscripciones. Las suscripciones se ven como un paso más de algo superior, que son los reader revenue. ¿Qué son estos reader revenue? Si hemos visto que la publicidad no da suficiente para todo el ecosistema, tenemos que ver cómo poder buscar esos ingresos. Y ahí los ingresos son muy variados, entonces, pero vinculados al usuario. Y entonces ahí podrá aparecer, hemos visto que Marie Claire, por ejemplo, la revista Marie Claire, está abriendo tiendas peluquerías en aeropuertos en Londres. Es decir, a partir de tu marca y de unos valores y unos atributos que has generado, con la información, con el contenido, puedes explorar otros espacios que no son solo en la venta de contenidos. Y creo que ahí se abre un mundo, con esa nueva perspectiva, se abren nuevos mundos. Una experiencia vinculada a la marca. Eso es. Vinculada además casi siempre a un servicio. ¿Vale? Una cosa que hemos dicho que siempre está pasando en lo digital y que es un proceso transformador en la sociedad, es que los productos con la digitalización se están convirtiendo en servicios. Amazon empezó vendiendo productos y se ha convertido en la gran empresa de servicios. Netflix empezó vendiendo vídeos y es la empresa de servicio de entretenimiento. Así podemos ir viendo en cada uno de los sectores. ¿No llegan tarde los medios tradicionales, las cabeceras periodísticas tradicionales a esta transformación, teniendo en cuenta que ya llevamos varios años de universo digital? Yo creo que llegan cuando han tenido que llegar, porque las dinámicas, hay que ver también cómo han sido estos procesos, ¿no? Han pasado tantas cosas que parece muchísimo, que el 2000 parece muy lejano, pero han pasado apenas 2 décadas desde que Internet se implantó y se desarrolló. Entonces, yo digo que la transformación, la revolución digital, como queramos llamar, no ha hecho más que empezar. Se van a abrir puertas que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. La inteligencia artificial, la robótica, etcétera. Empiezan en campos, entonces cada medio ha llegado cuando ha podido, ¿no? Y es inevitable porque los medios legacy tenían un modelo que funcionaba muy bien, pero vino este cisne negro que lo transformó todo. Pero le seguía yendo bien, o la inercia era que le seguían bien.
industria o periódicos, aquí hay periódicos que tienen 150 años. Cambiar la cultura de esas organizaciones no la cambias de un día para otro. Es distinto los medios puros digitales, que no tienen, como decimos en España, mochila, pero los medios tradicionales con 150 años, hay trabajadores, hay dinámicas, los propios valores de tu marca se tienen que adaptar, y eso es un cambio. ¿Cuáles son las ventajas de unos y de otros? ¿Qué ventajas y desventajas tal vez tienen los tradicionales y cuáles los nativos? Las ventajas de los nativos es que son más ágiles, ¿no? Pueden ser más innovadores, son más rápidos a la toma de decisión. Tienen, en algunos de los casos, y ahí sí que vemos una disyuntiva, incluso muchos de los que nacen digitales nativos han desaparecido, ¿no? Porque no aplicaban las lógicas digitales. Muchas veces ha pasado, periodistas que se salían del mundo tradicional intentaban hacer lo que sabían hacer en el mundo tradicional en el digital, ahí no ha funcionado, y ese ha sido su problema. Pero muchas compañías, muchas iniciativas que tienen esa lógica de startup, de innovación, de ser rápidos, de ser líquidos, bueno, esos han triunfado. La contra es que cuesta también generar esa marca. Si estamos hablando de confianza, de esta serie de atributos, no se crean del día a la mañana. Pero ya vemos ejemplos en España, por ejemplo, el diario.es, el Confidencial, son medios puros digitales, tienen ya una década, más de una década tiene el Confi, y el diario 7 años acaba de cumplir. Y esos son sus activos. Por contra, los legacy, los tradicionales, lo que tienen precisamente es esa mochila, estructuras pesadas, una cultura muy orientada al producto, a la venta del papel, a la distribución, ¿no? Y entonces esa adaptación cuesta. Por contra, tienen marcas de mucho valor, marcas con unos atributos de confiabilidad, con las que nos hemos educado. Muchas veces lees el periódico, ¿no? Sí, que has leído tu padre porque era el que veías, ¿no? Pues eso, el apego a unos valores, a una tradición, eso, si se sabe adaptar al mundo digital, en esa teoría o esas claves que yo doy de cara a hacerse más líquidos, tienen mucho poderío. Lo estamos viendo en el Financial Times, Washington Post, New York Times, The Guardian. Esa maleta, esa mochila, la han sabido aplicar para ser marcas digitales. Guardian, después de perder mucho dinero, ha empezado otra vez a ganar dinero. Bueno, hay esperanza en ese sentido. ¿Por qué pagan los suscriptores de, por ejemplo, estos medios? ¿Qué valor encuentran en esas suscripciones que hacen que las paguen y sigan siendo suscriptores? Pues en cada caso pagan por cosas diferentes, pero siempre alguien paga porque le da respuesta a alguna necesidad. Y esas necesidades muchas veces son intangibles, no son medibles. Puede ser la pertenencia a un grupo, puede ser que refuerce tus valores ideológicos, puede ser que tiene un gran contenido que es muy útil de cara a ganar dinero, a operaciones en bolsa o para tener una visión global. Yo pago por algunas suscripciones muy especializadas porque me vienen muy bien para profundizar en el conocimiento, que luego aplico a los libros, etc. O sea, tiene que tener una utilidad, pero esa utilidad no siempre es tan evidente o es intangible. Entonces, cada usuario paga por una cosa, pero sí hemos visto que los usuarios pagan por la calidad, por estar vinculado a algo que les es útil y que es de calidad. Entonces, con esas claves cada uno tiene que ir encontrando. Hablaba del grupo Systed. Afted Baden, que es uno de sus cabeceras, ha encontrado un nicho a partir de uno de sus periodistas que era era el crítico de vinos y era un gran recomendador de vinos. Creó un newsletter, la gente le seguía, pues lo han incorporado, hace catas y lo han incorporado a su grupo de membresía. Se ha convertido en un activo. Cada vez que habla de un vino, el vino vuela, se ha convertido en un prescriptor, que eso es importante otra vez. Los medios y los periodistas han sido prescriptores. Han perdido durante un cierto tiempo parte de esa prescripción. Ha pasado en muchos otros sectores, que los prescriptores de conocimiento se han difuminado y ahora vemos que bien hecho pueden ser nuevamente prescriptores. Y esa prescripción, si es útil para el usuario paga. Hay una situación que algunos lectores señalan, que es la de los medios que se están transformando de medios gratuitos
con publicidad a medios con suscripción, y en la transición son las dos cosas. Y entonces, como son gratuitos y se financian con publicidad, tienen que tener mucha audiencia, para lo cual publican artículos que simplemente tienen la intención de atraer público, no son precisamente de calidad, combinándolos con productos de calidad periodística, análisis, primicias, profundas investigaciones. Y en el medio hay como una incertidumbre. Si yo voy a pagar por esto, que es basura que a mucha gente le puede interesar, o voy a pagar por esto, digamos, ¿no? Hay como una contradicción ahí en ese momento de transición. ¿Cómo se gestiona esa contradicción? Tú lo has dicho, estamos en un momento de transición, estamos nuevamente reinventándonos y viendo qué funciona y qué no, ¿no? Y viendo cómo se pueden compatibilizar esos dos mundos. El problema de los medios durante toda esta década del desarrollo profundo de Internet vinculado a la publicidad es que se ha fomentado un modelo que le llevaba a un no retorno, ¿no? Es como las manos más madera, estaban quemando su propio valor, ¿no? Que era eso, contenidos de poco valor, comprando tráfico, bueno, una serie de acciones que le llevaba a un territorio. Entonces han creado una burbuja que ahora es difícil explotar y al mismo tiempo tienen que cobrar. Ahí hemos visto que esos que han llegado a esa situación, gente como BuzzFeed, ¿no? Que había hecho una política, aunque llevaba tiempo intentando hacer esos contenidos de valor, pues está sufriendo ahora más. Hay otros, como el New York Times, que ha sabido, aunque hace algún cierto contenido más virable, con viralidad, de más fácil acceso a un usuario, no el especializado, bueno, ese mantiene la audiencia. Pero ahí ha habido también un problema de considerar que nuestras audiencias eran tontas o que las audiencias solo querían poca calidad. Entonces, aquellos que cuidan y que dan valor a ese, o que han dado valor a ese usuario, responde bien. Entonces, vamos a ver miles de posibilidades. Y yo siempre lo digo, aunque parece que estamos diciendo, pudiera parecer que va a ser fácil, no, yo lo que estoy diciendo es, creo que va a suceder en función de los análisis que hacemos y lo que está pasando en mercados más avanzados, pero que va a ser difícil y es probable que alguna cabecera, alguna marca en el camino se quede fuera, como ha pasado también en procesos de cambio anteriores, y va a ser difícil, pero sí vamos viendo que algunos van dejando miguitas de pan por donde hay que trabajar. Mencionaste el caso de BuzzFeed, y BuzzFeed se vio afectado en parte en su caída por modificaciones que hizo una de sus plataformas de distribución o algunas de sus plataformas, como el caso de Facebook, ¿no? Y ahí aparecen las plataformas, por lo menos con dos roles, rivalizando por la publicidad, que era lo que mencionabas hace un rato, y a la vez son una necesidad para distribuir también los contenidos. ¿Cómo resuelven esa contradicción los medios? Lo que ha producido es que durante mucho tiempo ha habido un desequilibrio. Ha habido un desequilibrio porque por esa necesidad de los medios de conseguir tráfico indiscriminado, porque estaban vendiendo las impresiones a un valor de CPM de nada. Yo digo muchas veces que cuando vendes algo, es como la inflación, cuando vendes algo en miles es que tú le das poco valor, ¿no? Entonces, en esa necesidad de tener ingresos, pues buscabas audiencias indiscriminadas. En ese momento se lo daba a alguna plataforma y cayeron en brazos de esa plataforma, sin tener una estrategia, sin tener un análisis, precisamente porque no conocíamos las nuevas reglas del juego. Cuando esa plataforma, que tiene sus intereses propios y que es un negocio, cambia por las razones que sea, y podríamos analizarlo, ¿no? Se quedan, como decimos en España, colgados, ¿no? Porque no habías tenido una estrategia global, porque no habías pensado que no puedes poner todos los huevos en la misma cesta. Entonces ha habido problema de planificación, el propio mercado publicitario le llevaba a esa carrera de locos, ¿vale? En España Playground, BuzzFeed, pero ha habido muchísimos otros que han desaparecido. Ahí tiene que ver también con una tendencia que hubo en unos años en Estados Unidos, que del Fondo del Capital Riesgo, que invirtió mucho en ese tipo de audiencia, y el Fondo del Capital quería
crecimientos indiscriminados, sin una sostenibilidad a medio plazo, y eso ha llevado a un colapso, como hemos visto, a comienzo de este año. Vais, muchísimas empresas que han tenido que despedir gente y que se han reconfigurado. Por eso yo creo que volver a la esencia, que el usuario pague por el contenido, nos lleva a un territorio más natural, que nos lleva al terreno en el que si yo doy calidad, no voy a depender de terceros, no dependo de estas plataformas, aunque las plataformas sigan siendo importantes en el futuro, pero ya no dependo de ellas al 100%, o al 90% o al 80%. Dependo de que yo tenga una buena relación con el usuario. Por eso siempre mi obsesión, cuando hablo de los customer media, etcétera, es hay que pensar en lo que quiere el usuario, porque ha sido una industria que ha estado pensando siempre en el producto, independientemente de cuál fuera el formato, pensaba en el producto. La audiencia era algo indiscriminado. Durante 10 años les hemos llamado navegadores únicos, usuarios únicos, era una cosa y una masa. No, son clientes, son usuarios, son lectores, son televidentes, ¿no? Esa relación vinculada a una relación directa creo que te lleva a otro terreno, ¿no? Le tienes que cuidar, tienes que dar un buen servicio, tienes que escucharle, entonces cambia nuevamente el negocio. Después del corte de Pepe, quiero que hablemos de cuánta tecnología tiene que incorporar un medio para lograr esos objetivos de vínculo con las audiencias y demás. Pero va a ser después de esta pausa. Seguimos en TMT Conversaciones charlando hoy con Pepe Cerezo, que es especialista en transformación de medios digitales. Pepe, ¿cuánta tecnología tiene que incorporar y conocer un medio de comunicación, una cabecera periodística? Y te pongo un caso que por ahí puede ser un poquito odioso, que es el Washington Post, ¿no? Que incorporó radicalmente mucha tecnología, pero porque su nuevo dueño viene de ese mundo. Durante unos años, cuando llegó Internet y se empezó a ver el poder que podían tener estas plataformas, algunos editores pensaron que tenían que convertirse en plataformas tecnológicas ellos mismos y pusieron mucho foco en ser empresas tecnológicas. La tecnología en este caso es fundamental, lógicamente, pero es un driver de transformación. No todo el mundo puede ser el Washington Post. Washington Post dio la casualidad, pues quien lo compra, ¿no? Su editor, es la empresa casi número 1 de tecnología y él tiene la capacidad, el conocimiento y la capacidad de atraer talento para que haya una parte que se convierta en plataforma tecnológica para vender a terceros, ¿no? Su CMS. El New York Times lo ha intentado, Vox Media tiene también plataforma, ha habido algunos, pero es muy difícil convertirte de una empresa de medios a una empresa tecnológica. Lo fundamental es que se incorpore la tecnología necesaria en la organización para dar respuestas a las necesidades del negocio. Y esto es un equilibrio nuevamente, ¿no? Yo pongo 3 círculos en el nuevo ecosistema de las organizaciones, que hay una parte que es mollar, que es la editorial, el contenido. Hay otra que es la tecnológica y hay otra que es el negocio, el management, la orientación, tanto publicitario como de suscripciones y reader revenue. Entonces ahí hay que ir jugando. No tiene mucho sentido que una empresa de contenidos tenga más desarrolladores que periodistas, porque se desequilibra, porque entonces no vas a poder ser una gran compañía de tecnología y desequilibras aquello que es mollar para tu negocio. Si solo tienes gente de management, pues se desequilibra. Entonces eso es un equilibrio en un triángulo
Entonces tienes que tener la tecnología suficiente y la más adecuada para en algunos casos ser independiente y generar un valor añadido, en aquellos casos que sean necesarios, y hay tantos proveedores y tantas tecnologías fuera que se convierten en commodity, que es mucho mejor salir a contratarlas. Entonces, en aquellas que sean commodities, y hay miles de ejemplos. Entonces, ese equilibrio es importante, que la tecnología circunde a todas las capas de la organización, por eso es importante que los periodistas, yo no digo que tengan muchos conocimientos de tecnología, pero algo de que funciona, ¿no? Porque en definitiva Internet, la digitalización, es una relación entre máquinas. Hay una parte, nosotros vemos el home, vemos las fotos, vemos el scroll cuando navegamos, pero detrás lo que hay es código, máquinas hablando entre ellas. Entonces hay que saber un poquito para saber de SEO, para saber cómo funciona la programática, por lo menos nociones básicas. Entonces eso no es tener la tecnología, pero sí al menos la sensibilidad tecnológica. Buen punto. Finalmente llegamos al capítulo de los periodistas, ¿no? Que es distinto del de las empresas periodísticas, aunque estemos hablando más o menos de lo mismo. Y vos fuiste por el lado de la preparación, de la formación, ¿no? La pregunta preparada, si querés, era ¿cuánta programación debe saber un periodista? Ahí depende también de las necesidades de cada uno. Yo no creo que tengan que aprender código y a programar. Aquellos que lo tengan es un valor añadido indiscutible, pero al menos que toda la redacción tenga las nociones de cómo funcionan las cosas, porque para entender el SEO tienes que saber un poco de código. Incluso los comerciales, dejamos siempre en la industria periodística los comerciales un poco aparte, pero los comerciales tienen que tener nociones ahora de cómo funciona la programática, la publicidad programática, que es la publicidad que están generando entre máquinas con la incorporación del data, ¿no? Tienes que saber. Hay periodistas ahora mismo que ya empiezan a saber, que tienen nociones avanzadas de bases de datos, porque hay una parte y un desarrollo interesante de periodismo basado en datos, ¿no? Ya hablamos en España, hay un caso ahora de 2 periodistas que se salen del ecosistema y crean una empresa, se llama Datadista, que lo que hacen a partir de datos, muchos de ellos datos abiertos, van creando historias sobre la corrupción, historias sobre la inversión que se está haciendo pública o que se ha hecho en algunos ayuntamientos, sobre crisis climática que se está dando en algunas regiones. Y esos son 2 periodistas con un conocimiento más avanzado seguramente de la media, pero que tienen. Entonces, saber tecnología no es un lastre, no es perjudicial. De ahí hay que ir hacia abajo, pero al menos, y nosotros hacemos mucha formación o evangelización, cultura digital, ¿no? Saber por qué funcionan las cosas, saber estos nuevos códigos de interpretación de cómo la tecnología funciona. Y en cuanto al manejo de diversos lenguajes, un poco, si querés, junto con la palabra programación y Big Data y demás, está esta idea de lo transmedia, ¿no? Hasta dónde un periodista de una cabecera periodística, que más bien venimos del mundo del texto, tiene que incorporar herramientas de narrativas audiovisuales o incluso visualizaciones u otras maneras de contar. Yo creo que aquí esa parte de aprendizaje se hace con equipos, porque vemos cualquiera de las iniciativas que se están surgiendo ahora más interesantes y no las hace un periodista solo, es muy raro, las hacen equipos multidisciplinares. Y lo mismo, que saben hay tecnología, hay gente de negocio y hay periodistas, ¿vale? Entonces yo creo que y ahí es donde se forman muchos de estos equipos. The Economist ha sacado ahora, para explicar un tema de datos, un cómic para Instagram, ¿vale? Como si fueran detectives. Eso lo ha formado un equipo de 6 personas, ¿vale? Y es una historieta para Instagram, ¿no? O sea, un producto muy concreto para explorar seguramente nuevas narrativas, ¿no? Y nuevos públicos también, nuevos ¿no? públicos, nuevas narrativas y nuevas audiencias. Y esa exploración requiere 6 personas, mínimo, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar es ese tipo, porque lo que sí sabemos en estas claves de los medios líquidos es que tienen que ser multiformato y multiplataforma. Ahora estamos viendo también, que yo creo que tiene mucho recorrido, todo el tema del audio y del podcast. Estamos viendo también equipos que
no se graba igual un programa de televisión que de radio, los códigos son diferentes, incluso un programa de radio no se puede hacer se puede hacer en un podcast, pero si queremos hacer un podcast tiene que tener, es como las series de televisión, no es lo mismo una película que una serie, no es cuartear, ¿no? Entonces, bueno, todo eso requiere nuevos conocimientos y esos conocimientos siempre son equipos multidisciplinares. ¿Y qué pasa con la conversación con esas audiencias, ¿no? Imagino probablemente a través de las redes, cómo deben los medios trabajar esa relación con los consumidores, con los lectores que marcabas antes, a partir del diálogo y la conversación. Ahí se ha abierto una ventana, yo hablo lo social para no equivocar con las redes sociales, claro, que además me ha gustado porque ya, de hecho no ha salido la palabra redes sociales hasta ahora, que ha sido algo que ha confundido durante una década. Hay que hablar de plataformas tecnológicas para poner en lugar de qué significan realmente. Entonces, lo social es precisamente eso, que es que hemos abierto que los usuarios quieren interpelar a los periodistas, a los políticos, a todos nos interpelan. Y entonces ahí se tienen que crear modelos de relación. Ha estado un poco perturbado por esa parte de anonimato y la parte negativa que hemos visto, que yo creo que paulatinamente se irá perfilando y se harán códigos más que puedas decir algo en Twitter, por ejemplo, y no haya insultos. O sea, yo creo que iremos hacia modelos de pérdida del anonimato, ¿vale? Por los propios futuros de esas plataformas, porque estamos viendo que son territorios cada vez más embarrados y que se va perdiendo la conversación para ir a la lucha de taberna. Entonces, los medios lo que tienen que incorporar son esos procesos. Ahí la tecnología puede ayudar. Estamos viendo que para el control que la inteligencia artificial sirve para el control de los comentarios, ¿vale? Y alivia, porque eso conlleva, si no, mucha dedicación de personas. Entonces, pero que tienes que interlocutar con los usuarios, desde luego. Yo ahora lo recomiendo mucho, es el defensor del lector del País, Carlos Yarnoz, que es un periodista de largo recorrido, y toda esa interlocución que está haciendo con los usuarios que opinan, creo que genera mejor periodismo y que para los medios es fundamental. Pepe, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Estuvimos en TMT Conversaciones, aquí en la hemeroteca del CSK, charlando con Pepe Cerezo, que es especialista en transformación de medios digitales.